Buenos días, les agradezco por acompañarme nuevamente en el estudio del capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. Voy a leer desde los versículos del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, como entre ustedes, escribe a los creyentes de aquella época Pedro, y por supuesto que abarca también a los creyentes de todos los tiempos. Dice, como entre ustedes se levantarán falsos maestros, los cuales introducirán herejías destructoras y rechazarán al Señor que los redimió, trayendo sobre sí mismo rápida destrucción. Este pasaje, este capítulo va a dedicar a los falsos maestros. Los falsos maestros para Pedro, o sea, para Dios, de inspiración, tienen un papel destructor sumamente importante. Por eso él hace una serie de advertencias, Pedro, contra estos falsos maestros que iban a aparecer entre el pueblo. Estos, dice el versículo 1, introducirán herejías destructoras y rechazarán a Jesús, el Señor que los redimió, trayendo sobre sí máxima destrucción. El versículo 2. Muchos seguirán a estos falsos maestros a la destrucción, y por causa de los falsos maestros, el camino de la verdad será difamado. Esto es Jesús, su vida, su obra salvadora, especialmente en la cruz, será difamada. Versículo 3. Y los falsos maestros serán avaros, y por su avaricia harán negocios de ustedes con falsas palabras. Pero el juicio de Dios no se retrasará, ni su ruina será dormida. Iban a aparecer, dice Pedro, falsos maestros que iban a negar al Señor que los redimió. Iban a difamar su nombre. Muchos los iban a seguir. Entonces, esto es una advertencia que es válida para todos los tiempos, pero especialmente es válida para el tiempo del fin, para el último tiempo, cuando el evangelio de la verdad y la salvación sea predicado. Muy bien, pero ellos van a ser juzgados y van a ser destruidos, van a ser arruinados. Ahora, da algunos ejemplos, Pedro, de que Dios juzgó a personas que son como los antecesores espirituales de los falsos maestros. Dice, porque si Dios no se detuvo con los ángeles que pecaron, sino los encadenó en la oscuridad, encarcelándolos en un abismo profundo, apresados para el juicio. Ustedes saben que hay como dos tipos de ángeles. Bueno, hay más, de ángeles de Satanás, hay un poco más, pero aquí se refiere a dos tipos. El uno son los ángeles que están sueltos, ángeles malos, que andan tentando, haciendo la obra de Satanás. Y los otros son ángeles que están apresados. Los apresó en la oscuridad. Van a estar así hasta que sean juzgados. Luego pone el ejemplo de destrucción de estas personas que se opusieron a la obra de Dios, o seres que se opusieron a la obra de Dios como los ángeles, su destrucción, que Dios no los olvida, los tiene guardados para destrucción. Así el versículo 5 dice, y no se detuvo con el mundo del principio, con los antediluvianos, sino con 8, incluyendo a Noé, heraldo de la justicia, a los que guardó del diluvio los guardó del diluvio que trajo sobre el mundo los inicuos. Entonces, a estos antecesores de los falsos maestros son los antediluvianos. Estos fueron guardados hasta que fueron destruidos. También el versículo 6, a los habitantes de Sodoma y Gomorra, su destino, su fin, compara al fin de los falsos maestros. Dice el versículo 6, también incineró a las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas para exhibirlas como ejemplo para los impíos. Otro ejemplo, 7. El justo Lot fue oprimido por los impíos y lascivos, pero fue rescatado.
Entonces, estos son los antecesores espirituales de los falsos maestros, para quienes, así como con los ángeles que cayeron, están guardados para el juicio, así también los falsos maestros seguirán el mismo destino, de tal forma que Dios da una importancia muy grande a los falsos maestros por el efecto destructor que hizo. Dice el versículo 7, también el justo Lot fue oprimido, hablando de Sodoma y Gomorra, por los inicuos y lascivos, pero fue rescatado. Versículo 8, porque este justo, el Lot, nos referimos a Lot, vivía día tras día con su alma torturada por las obras de los impíos. Ahora vivimos en un mundo parecido al Sodoma y Gomorra, y realmente aquellas personas que están caminando, que han aceptado la historia de Jesús, tienen esta misma opresión en sus vidas frente a la corrupción y a la degeneración en la cual está cayendo este mundo. Dice el versículo 8, el 9, el Señor sabe rescatar a los devotos de las pruebas y de la tentación, pero a los impíos los guarda para el día del juicio. Ahora leamos del 10 al 19. Especialmente los que andan, sigue refiriéndose a los falsos maestros. Dice que contra los que andan, estos falsos maestros, que tienen generalmente una característica, que andan detrás de la carne y son víctimas de sus pasiones, especialmente los que andan detrás de la carne y de sus pasiones corrompidas. Estos caminan en contra del orden, obstinadamente se complacen y no temen y son difamadores. Versículo 11. Los ángeles que son mayores en poder y energía no pronuncian una difamación contra estos falsos maestros que andan detrás de la carne. 12. Porque estos falsos maestros son nacidos como si fueran bestias sin razón. Son regidos por sus instintos, nacidos para presa y destrucción. Estos arruinan con vilezas lo que no conocen, pero serán arruinados. Los falsos maestros realmente aquí son descritos como en ninguna otra parte en la Biblia, son descritos tal como Dios los ve, y también es anticipado su destino, destrucción. Se muestra en esta epístola, en esta carta, las características principales de ellos. Dice, son como bestias nacidos sin razón. Dice el versículo 13, hay provisiones ya para el pago de su iniquidad. Por ejemplo, son son esclavos de lujuria. Ellos aquí en esta vida son objeto de la lujuria. Esta lujuria debilita su mente. También para su desgracia será revelado en ellos el engaño de sus vidas. Aún así, mientras comen con ustedes, persisten en sus errores. Hace un tiempo hubo un gran maestro, falso maestro, que fue hecha pública su lujuria. Tenía la costumbre de ir después de los sermones que predicaba, la lujuria por su lujuria iba a casas de prostitutas. Esto llegó a ser público. A esto se está refiriendo el Señor. Hay provisiones para su iniquidad. La lujuria debilita su mente y además su lujuria será hecha pública. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Estos falsos maestros, que parecen tan santos en su manera de enseñar, dice, tienen los ojos llenos de lujuria, nunca dejan de pecar, atrapan a personas vacilantes en su fe, su corazón practica la codicia y sus hijos, los hijos suyos, son para su maldición. Versículo 15. Estos falsos maestros abandonaron el camino recto, o sea, alguna vez estuvieron caminando rectamente, aprendieron la verdad, como vamos a ver más abajo. Sin embargo, abandonaron el camino recto,
Se extraviaron imitando el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de su iniquidad. Los falsos maestros son avariciosos y reciben con codicia dinero o acumulan dinero. Entonces dice, estos siguen el camino de Balaam. Entonces este Balaam fue reprendido porque tenía su transgresión, y un burro, hablando como humano, reprendió la locura de este profeta. 17. Los falsos maestros son fuentes secas o nubes empujadas por una tempestad, para los cuales la oscuridad es una eternidad. En realidad es muy grave la descripción que se hace de los falsos maestros en este capítulo de esta epístola. Esto está escrito a fin de que los que tenemos la oportunidad de enseñar la Biblia andemos con temor y enseñemos lo que dice la palabra de Dios, no teorías de hombres, no lo que las teorías de hombres se enseñan. Son como fuentes secas, dice el versículo 17, fuentes secas, o como nubes que son empujadas por una tempestad. Para estos falsos maestros, la oscuridad es una eternidad. 18. Porque los falsos maestros hablan con insolencia, palabras vanas, para atrapar a sus oyentes en pasiones carnales, en lascivia, en maldades, atrapar a los que habían salido del pecado para que regresen. Entonces, la estrategia de Satanás es poner falsos maestros entre los creyentes para que vuelvan a ser atrapados en los pecados a los que alguna vez huyeron del pecado al entender el sacrificio de Jesús, al entender, me parece muy poquito el sacrificio de Jesús. Satanás tiene falsos maestros para que nadie llegue a disfrutar de la obra extraordinaria de salvación y de purificación y de remisión de pecados que Jesús llevó a cabo en su sacrificio. Dice, los falsos maestros, versículos 19, prometen libertad a estas personas, a estos cristianos que están empezando a caminar en la vida siguiendo a Jesús. Les prometen libertad, pero estos falsos maestros, ellos mismos son siervos de corrupción, porque uno es esclavo de quien lo ha esclavizado. 20. Porque después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, estos creyentes nuevos, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, al conocer al Señor y Salvador, al entender un poquito su sacrificio, a Jesús el Mesías, son enredados de nuevo. Entonces son hechos peores, llegando a ser más malos al último que al principio. Ocurre como Jesús dijo a ese hombre que les expulsó los demonios y quedó vacío, limpio su casa. Después de un tiempo vinieron 7 demonios más, peores que el primero, y ocuparon la mente de esa persona. En otras palabras, una persona que acepta la historia de Jesús para su vida, tiene que tener esta preocupación de que falsos maestros existen para deformar la salvación. Esta salvación que se ganó absolutamente en Jesús. Jesús realizó absolutamente toda la salvación y empiezan a depender de sus obras. En esta forma regresan al pecado. Y entonces sus vidas llegan a ser peores al fin que al principio. 21. Entonces mejor hubiera sido para ellos no conocer el camino de la justicia que habiéndolo conocido, traicionar el santo mandamiento. El santo mandamiento es vivir de la fe, vivir de la vida, de la historia de Jesús. Versículo 22. Les ocurrirá a estos pobres almas que empezaron a caminar en la fe lo que la ilustración dice. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada se revuelca en el lodo sucio. Esta es la descripción que hace inspiradamente Pedro de aquellas personas, repito, que entendieron la historia de Jesús parcialmente
y empezaron a aceptar, pero luego fueron engañados por los falsos maestros para volver a sus cauces de su propia obediencia, y ahí son atrapados por el pecado y entonces llegan a ser al fin más malos que al principio. Espero que tomen con madurez este capítulo que habla de la obra terrible de los falsos maestros. Que Dios los bendiga esta semana y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias.